Bueno, hola, bienvenidos de nuevo a todos. Va a dar comienzo la tercera y última mesa redonda de esta jornada. La mesa se llama Mesa de Diálogo Social y Grupos de Interés. En esta mesa tenemos 6 participantes, como veis aquí en las diapositivas. Quería recordaros, como a lo largo de toda la jornada, que los asistentes podréis realizar preguntas si queréis al final de la sesión, si da tiempo, y si no, pues las podéis escribir en las hojitas que os hemos dejado en cada una de vuestras carpetas. Y os recordamos también el hashtag de la organización y de la jornada, por si queréis divulgar en redes sociales. Bien, vamos a dar comienzo. La mesa, bueno, como os he dicho, mesa de diálogo social y grupos de interés. Diálogo social en pos de la construcción de una sociedad mejor, lo hemos querido denominar. Voy a empezar con los distintos ponentes. Empezaremos por Isabel. Isabel es sindicalista desde el año 2005 en su comité de empresa y está en la ejecutiva de UGT País Valenciano desde 2015. Ella es la responsable en UGT de la mesa de diálogo social. Isabel, una primera pregunta. ¿Qué espera vuestra organización, UGT País Valenciano, con el nuevo gobierno en materia de diálogo social? Empezamos ya calentando motores. Muy bien, pues bueno, imagino que luego durante la jornada, durante la mesa sí que se hablará de lo que ya se ha estado haciendo, pero bueno, empezando por lo que esperamos hacia el futuro, esperamos que siga habiendo una coordinación y que siga habiendo un diálogo constante, activo y dinámico entre los agentes sociales, que somos los sindicatos más representativos porque tenemos todo el ámbito que conlleva la parte social, la parte laboral, de innovación y economía. Y hay otros sindicatos que se dedican simplemente a lo que son los sectores. Entonces, es interesante que estemos los sindicatos más representativos y también la patronal. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que se vean todas las perspectivas desde todos los ángulos para hacer un análisis completo de todas las situaciones que se pueden plantear, ¿no? En la administración pública, también concertada, a nivel también de las personas trabajadoras, tanto como las personas usuarias. Y por supuesto, también las personas gerentes que llevan pues, las empresas y la administración propiamente dicha de consellería, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos? Evidentemente, vemos fundamental pues, que se siga manteniendo ese diálogo social, esa coordinación, al cual hemos podido llegar muy después de la crisis del COVID, muy ahí donde se hacía falta, ¿no? Administrar y gestionar bien, tanto a nivel económico como a nivel de estructuras, como a nivel organizativo, para poder un poco pues, salir de esta crisis, ¿no? Y yo creo que ha sido muy interesante y muy productiva en ese sentido, y lo que queremos es básicamente eso, que se siga potenciando, dinamizando y siendo activos en la mesa de diálogo social, que yo creo que se han llegado a acuerdos muy importantes que han podido realizar que la sociedad salga de esa crisis y sea un poquito mejor. Bien, pues hemos empezado con los sindicatos, seguimos con la patronal. José María Toro. José María está convencido de la capacidad que tienen las empresas de generar un impacto positivo en el entorno en el que operan. Ha dirigido su trabajo en los últimos años a este efecto y quería hacerte una pregunta. ¿Cuál ha sido, desde tu punto de vista personal y en el ámbito del diálogo social, lo más destacable que has vivido tú? Bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación para estar aquí hoy, ¿no? Y compartir la mesa con estos grandes profesionales que eso lo sabéis todo, pero yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos en el ámbito personal y puedo destacar que son unas grandísimas personas además, ¿no? Que esto es fundamental en cualquier tipo de diálogo que nos queramos plantear. El diálogo social, y yo creo que es muy importante que lo destaquemos por la continuidad que pueda tener, que decía Isabel, viene de una ley del último gobierno del PP, y entonces es verdad que ha tenido un impacto muy importante, se ha desarrollado mucho durante estos años a través de medidas que ha ido tomando el gobierno del Botànic.
lo ha desarrollado y lo ha complementado y lo ha fortalecido, yo creo, con un ánimo de darle un recorrido importante. Y en ese aspecto yo creo que se han hecho avances muy importantes. Hemos tenido oportunidad de trabajar en el pacto, por ejemplo, en Alcemnos, ¿no?, que lo hicimos en el año 20 para la salida de la crisis. Yo creo que hubo un nivel de implicación muy importante. Yo pude trabajar ahí con Ana Belén y con Isabel y ver de primera mano la capacidad que tienen y su compromiso, ¿no?, que había de buscar puntos de encuentro, y creo que fue bastante positivo. Hemos sido capaces de sacar un acuerdo para la mejora de retribuciones también del personal en el ámbito de los servicios sociales, y eso me parece también muy bueno. Ahí yo creo que se hizo un esfuerzo no solo por dialogar, sino por consensuar, que creo que es el paso siguiente, ¿no?, al diálogo. Y es verdad que también en el decreto de tipologías, que es el último que regula de manera muy amplia el sector, pues también hemos tenido una participación muy amplia a través del diálogo social. Quizá ERTE ha sido la entidad que más ha participado en este proceso. Pero creo que hay que ir un paso más allá. Podemos hablar después en el tema del futuro, pero yo creo que el diálogo social se lo cree todo el mundo. Nuestro presidente Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, ha expresado siempre su voluntad y compromiso con el diálogo social. Creo que desde el diálogo se encuentran soluciones mucho mejores para los problemas que tenemos que afrontar. Creo que tenemos que ir ese paso más adelante, que es la búsqueda del consenso. Yo he notado cuando hay algún elemento que se ha consensuado, creo que ha tenido más fuerza que cuando se ha hecho a través simplemente del diálogo, y digo simplemente sin quitarle ningún mérito, al revés. Lo intento potenciar, pero creo que nos queda ese camino, y también ver qué papel tiene la administración pública en ese marco del diálogo social, que debe tener un papel de impulsora, pero también debe tener un papel de también digamos, en su sitio, ¿no? La administración tiene una función, los sindicatos tienen otra función, y las empresas tenemos otra función, ¿no? Yo creo que tiene que tener un papel intermedio, equidistante, a pesar de su ideología. Yo creo que hay que mantener esa distancia, ¿no?, y trabajar en la búsqueda de escuchar lo que decimos cada uno en esa mesa desde el punto de vista de lo que es importante y lo que está bien, incluso diría más allá de quien lo propone, ¿no? Muchas gracias, José María. Bien, pues damos paso a la tercera intervención. Volvemos a los sindicatos. Tenemos y damos la bienvenida a Ana Belén, que es la responsable de Políticas Públicas y Protección Social en Comisiones Obreras del País Valenciano. Es trabajadora social y está vinculada a este sindicato desde el año 2005. Ana Belén, ¿cuál sería, en tu opinión, el papel de los sindicatos en el diálogo social y cuáles han sido los logros conseguidos en los últimos tiempos? Una reflexión sobre lo que habéis trabajado. Me gustaría que hicieses otra vez referencia al Alcemnos, que acaba de mencionar José María. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a formar parte de esta mesa. Además, para abordar una cuestión que es de vital importancia para nuestra organización, como es el diálogo social y el papel que representamos los sindicatos más representativos, los sindicatos de clase, como Comisiones Obreras y UGT, en la defensa de los intereses de la mayoría social, de la clase trabajadora. Y es que pues, somos un sindicato reivindicativo, participativo, sociopolítico, que defiende los derechos de la clase trabajadora, tanto dentro de la empresa, en el ámbito laboral, como fuera de ella, en todo lo que tiene que ver con la sanidad, con la educación, con los servicios sociales, con la vivienda, con las pensiones. Y, por tanto, bueno, pues defendemos los intereses en todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales, pero también en todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida, pues en el avance en materia de protección social, en el avance en igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, o en la integración sociolaboral de los colectivos más vulnerables. Y en todo esto el diálogo social es clave, es un elemento fundamental para poder acordar, para poder alcanzar a través de la interlocución con los poderes públicos, la concertación social, para alcanzar acuerdos. Hemos conseguido importantes logros en materia de diálogo social, pues a modo de ejemplo, en subida del salario mínimo interprofesional. Hemos pasado del 2017 un salario mínimo de 707 euros a 1.080 euros en la actualidad, un salario mínimo que fundamentalmente perciben mujeres y jóvenes, que son los que reciben los salarios más bajos. Estamos hablando de un incremento de un 52% aproximadamente, y 2,5 millones de personas en los últimos tiempos, en el último año, se han beneficiado de esta subida. También en materia de pensiones hemos pasado de una revalorización en tiempos pasados de un 0,25% a un 8,5% en el último año.
sin hablar de la eliminación de un factor de sostenibilidad que iba a suponer una merma en las pensiones futuras de los jóvenes, jóvenes que actualmente tienen 20, 30 años, iba a suponer una merma aproximadamente de un 30%. Y también otro tipo de medidas para lograr una mayor estabilidad en la contratación o evitar miles y miles de despidos a lo largo de la pandemia sanitaria. Pero también en el País Valenciano, lo preguntaba Mónica, sobre el Alsemnos, ¿no? También hemos adquirido importantes acuerdos en materia de diálogo social. El acuerdo Alsemnos en el año 2021 fue un acuerdo muy importante, firmado por patronales más representativas, sindicatos más representativos, junto con el Gobierno valenciano. Marcaba esa hoja de ruta a seguir de salida de la crisis sanitaria. Bueno, pues una hoja de ruta que establecía diferentes compromisos en materias laborales, sanitarios, de servicios sociales, de vivienda. Un aspecto fundamental de esa negociación fue, a modo de ejemplo, el avance en todo lo que tiene que ver con los servicios sociosanitarios, que tanto sufrieron a lo largo de la pandemia sanitaria. Estoy hablando de las residencias, y lo comentaba José María. En este sentido, hemos tenido un diálogo permanente y constante con la Administración, con el Gobierno valenciano, que ha supuesto importantes acuerdos de mejora de la calidad, de las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, también de los derechos de las personas usuarias. Lo comentaba también José María, ese acuerdo de homologación salarial entre los trabajadores de la acción concertada, de entidades sin ánimo de lucro, de servicios sociales o de centros de titularidad pública con gestión privada, también de los servicios sociales, a los que se les ha equiparado el salario con los funcionarios de la Generalitat Valenciana. Es decir, pasamos de subidas salariales de un 30, de un 40, de un 50, hasta de un 60% en función de la categoría profesional. Una afectación positiva para más de 12.000 trabajadores en nuestra comunidad, y eso ha sido gracias al diálogo social. Por tanto, hay que seguir reforzándolo de cara al futuro para conseguir acuerdos tan importantes como los establecidos hasta el momento. Muchas gracias, Isabel. Vale, pues seguimos. Vamos a hacer primero una reflexión sobre el diálogo social como la cooperación y colaboración entre los diferentes agentes sociales, públicos y privados. Se trata de un objetivo de desarrollo sostenible, el ODS 17, fundamental para que el resto de objetivos de desarrollo sostenible se puedan dar de manera adecuada. Me dirijo ahora a Rafael Mossi y te quería hacer una pregunta, y es: ¿cómo veis desde la Cámara de Comercio el diálogo social entre los diferentes agentes que conforman nuestra sociedad, y en especial entre las empresas y la sociedad? Muchísimas gracias a corresponsales, a la UPV por acogernos aquí. Gracias a todos vosotros que estáis aquí presentes y que, como no, pues todos formamos parte de una sociedad, ¿no? Desde la Cámara de Comercio, como bien sabéis, su esencia es fomentar el negocio. Eso es por lo cual estamos, ¿no? Pero este negocio no a cualquier precio, ni a coste social ni ambiental, sino que con una responsabilidad, y entendemos que, desde luego, la sostenibilidad, pues lo importante y fundamental es la persona. Es decir, dentro de todo lo que queráis de la sostenibilidad, el eje central es la persona, ¿no? Porque si no perderemos el oremus, ¿no? En este sentido, indudablemente la persona se mueve en un entorno social, y dentro de ese entorno social, pues va y resulta que nos toca trabajar, como estamos haciendo ahora aquí, ¿no? Y en este trabajo todos sabemos de que es un tiempo por dinero, dinero tiempo, tiempo dinero, ¿no? En el cual pues estamos proponiendo en un mercado, cada vez, como bien sabemos, más global, donde tenemos que hacer compatible aquello que es el fomento del kilómetro cero con lo que es el comercio justo, vamos a imaginarnos, con lo que es traer de fuera, consumir con lo que tenemos bien cerca, y tenemos que saber también que en estas, pues como os diría yo, como en estas metas que nos estamos marcando, en estos objetivos que nos estamos marcando, que afectan a la sociedad, a nuestro medio ambiente y a nuestra economía, para intentar compatibilizarlos, hay un ODS, que es el 17, que es la cooperación. La cooperación público-privada es fundamental, cooperación interna dentro incluso de las empresas, entre los mismos departamentos, entre los mismos que conforman las personas un mismo departamento, entre empresas, ¿no?
Por eso las asociaciones empresariales son fundamentales, ¿no? Que da la sensación que son competencia, pero se reúnen en un mismo lugar para tener un mismo objetivo. Como no, también dentro de los grupos de interés, dentro de la propia empresa, tener los sindicatos, aquellos que representan a los trabajadores junto con la patronal o aquellos que los dirigen, ¿no? Es decir, el diálogo es fundamental, si no esto no va a ir para adelante, pero ni los ODS ni lo que queramos, nada, ¿no? Se va a hacer insostenible totalmente. Y entre ellos entendemos que hay una cosa muy importante, no es tanto un problema de número de personas, vengo también de otro lugar que lo comentaba, de otra mesa redonda, en la cual da la sensación de que vamos a ser muchos miles de millones y hay un catastrofismo y una exageración, ¿no? No es tanto el problema, quizá lo que deberíamos ver esto del reparto de las riquezas hace bastante más daño que la cantidad de personas que existen en nuestro planeta, ¿no? Y en esa equidad es muy importante la transparencia, muy importante la confianza que nos da esta transparencia, estos informes, estos reportes, ¿no? Es decir, estar dentro de un mercado significa llevar adelante tus productos, introducirlos en unas reglas de juego concretas, en donde dentro de nosotros, en ese marco de actuación, vamos a podernos mover con toda la libertad que tú quieras dentro de estos, en unos márgenes, pero indudablemente en una normativa. Porque si no, nuestra tendencia va a ser a la insostenibilidad, a llegar a pensar de que cualquier cosa es consumible, de que puedo hacer lo que yo estime oportuno en un momento, o simplemente guiado por un afán de dinero, pues destrozar lo que tengo que destrozar, sea en vida, sea medio ambiente, o sea lo que fuera, ¿no? Por eso desde la Cámara de Comercio animamos siempre al diálogo social, en grupos de interés, hemos participado y seguimos participando, tenemos un portal de sostenibilidad donde lo hacemos, ahí tenemos nuestras 3 patitas, donde vamos intentando dar a conocer sobre todo a la PYME. Nosotros trabajamos con todas las empresas, porque es así una Cámara de Comercio, pero sobre todo tenemos más querencia, si queréis, a la PYME, ¿no? Cómo nos acercamos a ellas. Tenemos, por ejemplo, un proyecto ya desde el año pasado con el Ayuntamiento de Valencia, que es el negocio local sostenible, donde nos vamos a aproximar a 3.000 restaurantes y pequeños comercios y bares, donde vamos a hablar sobre la sostenibilidad, donde estamos trabajando codo a codo con ellos. Animamos a que el registro de entidades, de empresas socialmente responsables, que es una idea estupendísima y novedosa, pues sea así, ¿no? Porque también sea un mecanismo para ayudar a la empresa a reflexionar. Ya no digo hacer una gran memoria pero sí a reflexionar, ¿no? Que esto de la sostenibilidad tiene que ser algo estratégico, tiene que ir al ADN y sobre todo que nos motive al cambio, porque si nuestra situación va a ser más de lo mismo, pues poca cosa haremos. Si por más que legislemos vamos a ser los mismos, pues haremos un mero cumplimiento, cumplo y miento. Y ya está, y todos contentos. Pues bien, si queremos eso, pues adelante, ¿no? Si somos negacionistas del cambio climático, no pasa nada, acelera, dale ánimo, ¿no? Es decir, yo creo que ya es un tiempo, yo creo que favorable. Yo llevo desde el año 89 en temas de medio ambiente, somos muchos los que venimos de temas de medio ambiente y hemos acabado en esto de la sostenibilidad, que nos sentimos muy, muy cómodos. Y digo, bueno, ahora que me voy a jubilar de aquí nada, como quien dice, pues hombre, pues parece ser que esto se lo toma en serio. Pues ánimo, y las generaciones futuras tienen un reto estupendísimo. Hagámoslo fácil y dialoguemos entre nosotros. Muy bien, gracias, Rafa. Doy la bienvenida también a Pedro Coca, de la Fundación Ednor. La Fundación Ednor tiene como finalidad esencial la promoción, el reconocimiento, la difusión y el respeto a los valores éticos implicados en las actividades económicas, en cualquier tipo de actividad, y sobre todo en la calidad de las organizaciones. Pedro lleva 32 años, ¿es así?, en Ednor, ¿vale? Y te quiero... Dime. Yo llevo 22, la Fundación tiene 32. 32 la Fundación, tú llevas 22. Pedro, ¿qué papel juega el diálogo social en los objetivos de la Fundación Ednor? Muy bien, pues muchas gracias, Mónica, y a todos vosotros por estar presentes, por darnos la oportunidad de compartir con todos y todas estas, pues lo que la Fundación piensa. Nosotros, como Fundación, nos dedicamos a las éticas aplicadas y, en concreto, a lo que es la ética de la empresa y de las organizaciones. Y desde en esos 32 años de vida que tenemos, el instrumento que hemos utilizado siempre es el diálogo, porque la manera, desde nuestro punto de vista, de promover la forja del carácter de una organización, y al final la empresa lo es
es la manera de darle sus valores, de darle el ethos, es a través de dialogar. EDNOR es un conjunto, por un lado, de personas que tienen una tremenda capacidad y conocimiento teórico. Hay un acervo de conocimiento de éticas aplicadas muy importantes, liderado por nuestra directora académica, que es Adela Cortina. Ayer mismo en esta sala estaba hablando de ética e inteligencia artificial. Y Adela, junto con Jesús Conil, con José Félix Lozano, que está aquí, con Marta, con Domingo García Marzá, han ido generando un conocimiento teórico, y EDNOR lo que hace es, pues, a través del diálogo, que ese conocimiento vaya siendo asimilado por las empresas y las organizaciones, lamentablemente organizaciones pocas, porque no se quieren arrimar mucho a hablar de su ethos, ¿no? Curiosamente, las empresas sí. Y no entendemos otra forma de poder hacerlo si no es a través del diálogo. Estoy hablando solo del diálogo, no del diálogo social. Luego hablaré del diálogo social. En este sentido, Adela, en el año 2007, publicó un libro que se titula Ética de la razón cordial, y ahí ella, con respecto al diálogo, nos dice dos cosas. La primera es que para ella es el instrumento más adecuado para construir la convivencia. Y, en segundo lugar, dice, y creo que esto es muy importante, porque llevamos un tiempo en el que desde algunas partes interesadas en la radicalización de la sociedad se está olvidando. Adela dice que el diálogo es, cito textualmente, el medio específico de la vida humana. Claro, ¿cómo podríamos conectarnos entre nosotros si no es a través del diálogo? Yo creo que esos dos principios de los que parte Adela son la base, ¿no? Que luego lo podemos aplicar al diálogo social, lo podemos aplicar al diálogo político, etc. Y en ese diálogo Adela nos dice que se tiene que conformar con dos elementos. Uno, que son los aspectos formales, pero estos tienen también que tener un ámbito cordial. Por eso el libro de Adela se titula Ética de la razón cordial. ¿Y qué es para ella lo cordial? Pues una combinación de justicia y compasión. Creo que son dos palabras muy importantes, justicia y compasión. Estábamos escuchando tanto a comisiones como UGT, como a ERTE. Todo lo que han conseguido, lo han conseguido porque han aplicado esos dos principios. Han buscado un criterio de justicia, es decir, vamos a ceder todos un poco para que luego en la redistribución de lo cedido consigamos un juego de suma positiva. Yo aprovecho para felicitarles porque me consta, lo sé tanto por los secretarios generales de comisiones y de UGT, bueno, la secretaria de comisiones y el secretario de UGT, como por el presidente de la Confederación Empresarial, que se sienten muy orgullosos de ser ejemplo a nivel nacional de lo que una comunidad puede hacer. Sigo un poco con el concepto del diálogo. El sociólogo George Metz decía, y cito también textualmente, somos lo que somos por nuestra relación con los otros. Creo que también es algo para reflexionar, porque nosotros no podemos autorreferenciarnos. Nosotros, en un momento determinado, cuando ya nos hemos empezado a construir, ya nos autorreferenciamos. Pero inicialmente es el otro el que trae noticias de mí. Sin el otro no soy. Entonces, ¿cómo me comunico con el otro? Dialogando con él. Y eso, en EDNOR, lo hacemos desde hace esos 32 años con una cosa que llamamos el seminario permanente. Aprovecho para deciros que en la página web de la Fundación, que es www.ednor.org, están todos los seminarios que hemos hecho y desde hace unos años incluso los vídeos, por si os interesa alguna de las ponencias, es de libre acceso porque somos una fundación sin ánimo de lucro. Entonces, todos los años trazamos un seminario con un tema concreto. Este año, 2022-2023, porque seguimos el curso académico, era sobre valores humanistas para el siglo XXI, un reto también para las empresas, así lo hemos llamado, y eso se ha descompuesto en 8 conferencias, donde primero escuchamos a un experto y después dialogamos con él. ¿Y de ahí qué sale? Pues de ahí sale riqueza, de ahí sale conocimiento. Yo, desde hace muchos años, he sido profesor de esta casa, 23 años, siempre le decía a mis alumnos
que hay dos cosas que cuando se comparten, lejos de perderse, crecen. Una es el amor y otra es el conocimiento. Pues eso es lo que hacemos en Ednor. Compartimos el conocimiento y hacemos que todo esto crezca. ¿Por qué? Pues mirad, porque desde nuestro punto de vista, la forma más sólida, seguramente no es la más rápida, pero la más sólida sí, de construir una sociedad mejor es a través de ese diálogo cordial, de ese diálogo que contiene justicia y compasión. Yo acabo con, lo he dicho antes, pero quiero volver a insistir porque durante años también he estado en el mundo de las organizaciones empresariales y me he sentido muy orgulloso de lo que se ha hecho en la Comunidad Valenciana. Quiero aprovechar, porque los que a lo mejor pasa desapercibido, pero de que se puedan hacer políticas, tú has estado dando unos datos muy interesantes, de que se puedan hacer políticas de concertación, a que no se hagan esas políticas de concertación, la sociedad puede perder mucho. Y yo creo que aquí lo que habéis tenido es la inteligencia de poner todos un poco para que la sociedad en su conjunto gane. Y yo de momento me paro aquí. Gracias. Muchas gracias, Pedro, por todas tus reflexiones. Y finalmente doy la bienvenida a Pilar Blaya, 20 años dedicada al impulso de la responsabilidad social para mejorar la vida de las personas. Pilar, ¿tienes micro? Sí. Para finalizar, una pregunta, para finalizar esta primera ronda de intervenciones. ¿Qué relación hay, y estamos vinculando todo lo que se ha hablado al principio de esta jornada con esta última mesa, qué relación hay entre la responsabilidad social y el diálogo social? Bueno, pues en primer lugar me suman los agradecimientos a corresponsables, a la universidad, a ti por esta moderación de mesa y a mis compañeros de mesa con los que bueno, pues comparto sintonía y pasión, aparte de compasión, con pasión. Bueno, sí que necesito explicar también qué es DIRSE para explicar ese vínculo entre la responsabilidad social y el diálogo social. DIRSE es una asociación de la que soy delegada aquí en la Comunidad Valenciana que se creó hace 10 años y actualmente somos unas 600 personas asociadas, que se crea con el fin de promover, defender y poner en valor el papel, el trabajo de los profesionales de la sostenibilidad y de los ámbitos, bueno, de los aspectos ASG. Bueno, ahora es parte de una red europea y bueno, pues se trata de ayudar, ¿no? en este trabajo de promover la responsabilidad social, que consiste básicamente en el impulso de actuaciones que mejoran nuestra contribución al desarrollo sostenible desde cualquier tipo de organización, sobre una base clave que es la base del diálogo, el diálogo con los grupos de interés. De ahí ese vínculo también con el diálogo social, puesto que como estrategia basada en el diálogo con los grupos de interés, da cobertura a todos los colectivos afectados o que afectan a las organizaciones, ¿no? A ese diálogo con ellos para tenerlos en cuenta en las actuaciones que se desarrollen para impulsar ese bienestar y ese mejor hacer, ¿no? Desde ahí también, bueno, pues da, digamos, alcance a todos aquellos aspectos que tienen que ver, bueno, que se tratan o que se acuerdan también sobre la base del diálogo social entre patronal y sindicatos, y también va pues más allá, ¿no? en aspectos vinculados a la gobernanza, vinculados a temas ambientales, sociales y, por supuesto, los laborales. En ese sentido, digamos que el rol de los profesionales de la responsabilidad social en las organizaciones es desde la imparcialidad también, ¿no? O sea, sin ese sesgo o digamos, tomando distancia de las partes interesadas, complementar esa actuación que se lleva a cabo en el diálogo social y por la que se llega a acuerdos, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues bueno, como rezaba un poco el título de nuestra mesa, pues el rol del profesional de sostenibilidad es el de liderar proyectos innovadores distintos que complementan lo que ya se ha concertado y sirven a modo de piloto o de ensayo para que bueno, pues esas actuaciones con el tiempo puedan consolidarse dentro de las organizaciones, ¿no? Y bueno, pues me sumo también a lo de que al mensaje de cordialidad que decía Pedro, y bueno, voy a cambiar un poco el dicho, lo cordial no quita lo valiente, y somos unos valientes los que nos dedicamos a la responsabilidad social, porque en muchas ocasiones pues es verdad que jugamos un papel de bisagra en las organizaciones que, bueno, pues que les animo también a impulsar, del mismo modo que animo a sumarse y adherirse a la Fundación Ednor,
darle respaldo, porque creo que es una actividad básica de profundización en lo trascendente de las organizaciones, y bueno, y a disposición como asociación DIRSE también para dar apoyo a este trabajo. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Bueno, ya hemos dado voz a los sindicatos, hemos dado voz a la patronal, a la sociedad civil. Nos faltaría la patita de la Administración. Yo no sé si ha llegado ya la directora general, Zulema Pérez. Ah, sí, perdona, es que solo veo los focos, si no os veo. Pues decir que la cátedra que yo dirijo está financiada por la Dirección General, por Zulema Pérez, y bueno, ella sería la patita de la Administración. Sí que me gustaría que, bueno, como va a cerrar la jornada, pues te doy la voz dentro de un ratito para que tú hables del diálogo social, si quieres, de los acuerdos que habéis llegado. Por decir que no nos olvidamos de que existe una Administración y de hecho es la que está financiando esta parte de la jornada. Bien. Bueno, pues después de todas estas reflexiones, y dado que nos quedan 20 minutitos y somos bastantes, yo voy a lanzar una pregunta al aire y os organizáis, levantáis la mano con el turno de palabras y yo cuando quede poquito os avisaré. La pregunta es, ¿cómo veis el futuro del diálogo social en la Comunidad Valenciana? Y desde vuestro punto de vista, ¿vale? Si queréis empezar vosotras. Bueno, pues en realidad, como mi pregunta de la primera parte iba un poco por ahí, yo creo que ya se ha plasmado ahí, pero sí que quiero hacer hincapié, si me dan la oportunidad, de poner, que yo creo que ya se ha puesto por todas las partes que formamos la propia mesa del diálogo social y también por las entidades, fundaciones, que me parece extraordinaria también la función que hacen y el cómo suman también a esta sociedad desde los lugares que acogen, que es súper importante la cooperación, la ética, que vamos, es fundamental que llegue a las empresas y por supuesto también vayamos por esa línea de trabajo, ¿no?, conjunta. Yo creo que es importante también saber cómo funciona un poquito la propia mesa de diálogo social, porque es verdad lo que dice también José María, que ya con el PP se tenía un pacto, ¿no?, el PAVACE, pero sí que quiero hacer una diferencia, porque en el PAVACE sí que se daban también muchos puntos, ¿no?, pero la diferencia está en el funcionamiento, en lo activa y dinámica que se ha mantenido la mesa de diálogo social con este gobierno del Botanic. Y yo creo que es fundamental porque las situaciones van cambiando y para la muestra un botón hemos tenido la crisis del COVID, como nombraba al principio, y ahí el que nos juntemos y que vayamos todas las personas a una, en buscar soluciones, en ver cómo poder resolver el problemón que han tenido en las residencias, ¿no?, el ver cómo poder funcionar mejor, poder salir de todo ello, con todo lo que ha pasado y ha pesado los años del COVID, yo creo que ha sido fundamental. El PAVACE sí que es verdad que un acuerdo que se escribió, pim pam, mucho redactado, unas cosas se cumplieron, otras no. Aquí en la mesa de diálogo social hay unos objetivos, una metodología de trabajo muy definida, hay 4 líneas de acción muy importantes, que una es la de políticas sociales, otra la de restauración social, otras de políticas verdes y luego de economía. En cada una de ellas se trabajaban también subgrupos que nos reuníamos prácticamente cada 15 días mínimo para ver lo que se hacían. Por ejemplo, en materia de políticas sociales dentro de justicia, interior, administración pública, la investigación, la innovación, que ha sido también tan importante la innovación dentro de lo que luego de manera transversal se lleva a la mesa de recuperación social en el grupo de trabajo de sanidad, por ejemplo, cómo llegamos a la ciudadanía que están en sus casas, que no hay una manera de contactar con ellos porque la propia pandemia no nos prohibía, ¿no? Cómo hacemos una aplicación para que toda la persona que tenga un problema pueda acceder de una manera directa a la sanidad sin correr riesgo su vida, ¿no? Que parece algo que es fácil de hacer, pero no es así, porque es verdad que hemos pasado muchos momentos de tensión de cómo resolver las cosas, ¿no? En los servicios, en la recuperación social, que es la que yo más llevo, porque aquí no vemos solamente 2 personas implicadas en la mesa de diálogo social, ya os lo digo yo, hay muchas personas, nosotros somos las cabezas visibles, pero hay un equipo detrás, además dentro de las propias organizaciones sindicales y también patronal, José María está aquí, pero detrás también tiene otro equipo, el poder engranar eso, ¿no?, en coordinar, esto ha sido también un motor importante
de ir. No nos olvidemos también del tercer sector tan importante a los que hemos querido llegar para ver realmente los problemas que habían pues, en las residencias, con las personas usuarias, con las trabajadoras. También pues, José María ahí ha tenido un papel muy duro, ¿no? Cosas muy importantes, ¿no? Y qué responsabilidad social se ha llevado a cabo, ¿no? En tanto la Administración pública como las entidades que han estado concertadas con los servicios prestados públicos, ¿no? Yo creo que eso hay que ponerlo en valor y sobre todo hacer hincapié en ese dinamismo y en esa actividad constante de querer solucionar, de querer seguir construyendo, ¿no? Y eso es un poquito quizás el miedo que podamos tener todos los que hemos estado trabajando así, de que se cierre, ¿no? Porque venimos también pues de un pacto como muy estable, muy conciso, muy concreto, que estaba bien, las cosas como son, pero como también decía un poquito José María antes, el hecho de ir un paso más allá, ¿no? Que sí que creemos en este diálogo social, que nos gusta también estar en contacto con el tercer sector, con las entidades sociales. Luego también ser pues, un poco ejemplo también para los alumnos y alumnas de la cátedra, ¿no? Que yo creo que es importante que vean cómo ha transcurrido esto para posteriormente pues, también poner su granito de arena en el momento que se les necesite, ¿no? Y bueno, y ahí también yo cerraría también un poco mis minutitos de hablar, agradeciendo esta mesa, este espacio también a las compañeras y compañeros que tenemos, que la verdad que es una mesa muy bonita, porque ahí es donde se ve que realmente el cómo hemos podido ir recuperando a nivel económico, social, toda esta crisis que hemos tenido. Así que gracias. Gracias, Isabel. Yo también os quiero agradecer a todos, porque desde que el momento que os hemos convocado y que os convoqué, pues todos con ilusión, ¿no? Sí, yo lo he notado que había muchas ganas. ¿Alguien más quiere añadir algo? Pedro. Sí, yo, como tenemos poco tiempo y me imagino que querrán hablar más compañeros de mesa, voy a sintetizarlo en 3 cosas. La primera es que yo veo un buen futuro al diálogo social. ¿Por qué? Primero, porque confío en la madurez de los actores. Yo estoy totalmente convencido de que los responsables de los sindicatos, comisiones y UGT, como los responsables de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, tienen el suficiente grado de madurez como para no dejar que esto se pierda. La segunda reflexión es, si no tenemos diálogo social, ¿qué pasa? Lo que ocurre, desde mi punto de vista, es desencuentro y confrontación. ¿Y eso a quién beneficia? Yo creo que socialmente a nadie. Y políticamente tampoco. Por lo tanto, digamos, he empezado por lo positivo, que es la madurez. Pero también he querido ir a lo negativo. Si no hay diálogo social, es un juego de perder todos. Yo antes he hablado de un juego de suma positiva. No tenerlo es todo lo contrario. No es suma cero, es pérdida. Pérdida colectiva. Y luego, al respecto de esto también hay que tener presente, habéis hablado del PAVACE. Yo estaba en las mesas del PAVACE años. Pero es que antes del PAVACE estaba el PEZ. Los que ya llevamos muchos años por aquí, pues, es decir, el diálogo social se construye como un instrumento. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo? Que de una manera cíclica, a medida que han ido generándose nuevas mesas, ahora es la mesa del diálogo social, fue el PEF, el PAVACE, yo creo que se va perfeccionando el instrumento, porque no deja de ser un instrumento. Y luego, una última reflexión. Yo creo que es importantísimo en el diálogo social cómo se sitúa el Gobierno. El Gobierno de la Generalitat Valenciana, aquí está su directora general, el presidente Ximo Puig, lo han hecho, pero que muy bien en materia de diálogo social. ¿Por qué? Porque han estado, pero no se les veía. Y yo creo que en el diálogo social hay que dejar el protagonismo a quienes lo tienen. A sensu contrario, ¿qué ha pasado a nivel nacional? El Gobierno ha intervenido. Y estoy hablando de Gobierno, no de Administración, que a veces hablamos de Administración cuando queremos decir Gobierno. No, yo estoy diciendo Gobierno, tanto el autonómico como el nacional. ¿Qué ha pasado en el Gobierno nacional? Se ha intentado interferir en el diálogo social. ¿Y qué han hecho los actores? Demostrar la madurez a la que me he referido yo al principio. Porque han dejado, han escuchado, no se han dejado llevar por las provocaciones y al final han hecho una buena concertación para lo complicado que estaba el tema a nivel nacional. Por lo tanto, conclusión,
yo soy un firme convencido de que nuestra sociedad seguirá necesitando el diálogo social y que este cada vez se irá refinando más. Gracias, Pedro. Yo también quería destacar, sí, ahora Rafa, eso que has dicho antes, Pedro, de que la Comunitat Valenciana es un modelo a nivel nacional de cómo se ha gestionado a nivel social. Y eso, bueno, pues me alegro porque tiene sentido que ahora hablemos del futuro del diálogo social de nuestra región, porque somos una región que esto lo está haciendo muy bien y lo que querríamos es que esto se continuara haciendo también. Rafa, ¿quieres decir algo? Sí, simplemente que, ahondando un poco con lo que estáis comentando, indudablemente hay una cosa fundamental, que es poder crear espacios para el diálogo, ¿no? Yo creo que crear ese ecosistema en el cual, pues al final, el diálogo sea productivo y evitando sobre todo los prejuicios, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, porque si no, la cosa no irá adelante, ¿no? Y la competitividad, indudablemente, es directamente proporcional al diálogo social que mantengamos. Si este es productivo y bueno, seremos más competitivos, ¿no? Con lo cual, desde la Cámara, desde luego, llamamos a todos los que de una manera u otra están participando en ella, de manera directa, y también todos los que estamos ahí un poco de tejido adiposo ante esta situación, hasta estos actores, tenemos que llegar a acuerdos. Yo creo que sobre todo porque tenemos que ser competitivos, es decir, porque si no, en esta sostenibilidad que íbamos diciendo, la patita de la economía, no conseguiremos una cuestión equilátera, un triángulo equilátero, sino quizá isósceles, y eso no tiene sentido. Si tenemos un taburete y quitamos una de las patitas, ya me dirás cómo vamos a estar, ¿no? Por eso, animaros, desde luego, a todos, a los que han sido agradecer, a los que vengan, que aprendan y que lo mejoren incluso, porque todo es mejorable, y que desde luego, pues, poder crear espacios para el diálogo, que en el fondo es no solamente esta mesa, sino que es una cámara, o que es la universidad, o que es la sociedad está organizada con diversos actores, que yo creo que debemos de tener esta asignatura un poco pendiente, de saber dialogar, que yo creo que es muy importante. Muchas gracias. Ana Belén. Luego José María y ya luego cerramos. Yo hacer también algunas reflexiones. Bueno, pues el diálogo social realmente es un elemento estratégico, ¿no? para llegar a acuerdos, ¿no? Y para también evitar que ante la llegada de nuevas mayorías parlamentarias al Gobierno, pues las políticas que se ponen en marcha pues están en constante cambio, ¿no? Sufren muchos vaivenes, ¿no? Y para esto es fundamental la concertación social. Es cierto que negociar pues, supone asumir que no es posible alcanzar el 100% de los objetivos que tienen cada una de las partes, ¿no? En esas negociaciones pues, siempre se tienen que hacer sacrificios, siempre se tienen que hacer renuncias, y precisamente gracias a esas renuncias se ponen en marcha, cuando se acuerdan las medidas, pues, políticas que son mucho más estables en el tiempo, son mucho más sostenibles, que aportan una mayor confianza y legitimidad también entre la ciudadanía. Pero tiene que existir una voluntad. En primer lugar, una voluntad por parte de los gobiernos, tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito estatal, y en segundo lugar, una voluntad también de todas las partes en el momento que se convocan esas mesas de diálogo social, una voluntad para poder alcanzar acuerdos y, como digo, para realizar ese tipo también de renuncias. Desde luego, el diálogo social es un elemento clave para avanzar en un modelo social, en un modelo laboral. También es importante a la hora de reducir tensiones entre la sociedad. Bueno, pues porque se diseñan también diferentes políticas que atienden a las necesidades y se adaptan a esa mayoría social. Y bueno, y en ese diálogo social, sin duda, pues no se puede obviar a las organizaciones sindicales más representativas, porque además tenemos esa función de representación de los trabajadores y las trabajadoras, de sus derechos, de sus intereses, no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito social, económico, cultural, porque así además está reconocido en la Constitución española.
Y además los sindicatos pues somos una comunidad de trabajadores y trabajadoras organizados por el bien común, que además plantamos cara y ponemos límites al sistema capitalista en la que muchas veces pues predomina la ley del más fuerte, y como digo, los sindicatos de clase pues estamos siempre luchando y reivindicando por ese bien común. Y después, bueno, pues también intervenimos en todas aquellas cuestiones que afectan a las condiciones de vida, que al final también son todos aquellos elementos que tienen que ver también con la redistribución de la riqueza. Y por lo que se preguntaba del futuro del diálogo social, bueno, yo creo que estamos actualmente inmersos en una espiral inflacionista en la que, bueno, pues todo lo estamos viendo, ¿no? Con una subida de precios en la cesta de la compra, en productos energéticos, en la vivienda, ¿no? Con la subida de los tipos de interés. Bueno, pues para hacer frente a esta crisis hacen falta políticas expansionistas, y para poner en marcha esas políticas es necesario contar con el diálogo social. Los sindicatos más representativos estamos planteando muchísimas propuestas todos los días en materia de vivienda, en materia energética, en materia de servicios sociales, de dependencia. Bueno, pues nosotros nos gustaría tener la confianza de que el nuevo gobierno surgido de las últimas elecciones autonómicas pues nos va a convocar a las mesas de diálogo social para ser escuchados y para realmente poder avanzar en la construcción de una sociedad con mayores derechos para toda la ciudadanía. En definitiva, hay que seguir construyendo grandes consensos para conseguir una sociedad pues mucho más justa, solidaria, participativa y democrática. Gracias, Anabel. José María. Sí, yo creo que bueno, la necesidad del otro ha quedado clara aquí, ¿no? O sea, es el camino. Y yo creo que Pedro lo ha explicado muy bien, aunque las intervenciones que iban en la misma línea yo creo que lo han reforzado. También es muy importante cómo se sienta uno en la mesa de negociación. Es decir, cuando tú te sientas, si tú vas solamente defendiendo los intereses de lo tuyo, es muy difícil llegar a acuerdos. Yo creo que lo que hay que tener es aportar en la mesa la visión que tiene cada uno desde el mundo laboral, desde el mundo empresarial, pero es la visión que tiene uno, porque si uno no va buscando nada más que lo mejor para lo suyo, nunca va a haber un acuerdo. Entonces, yo también creo que esos son requisitos y hay que tener una amplitud de mira cuando uno se sienta ahí. Yo creo que eso se ha visto siempre en las reuniones, como decía antes, que hemos definido. Cara al futuro, es que yo creo que cuando tú consensúas y marcas el camino, el propio diálogo social se va a defender, en el sentido de que va a reafirmar que este es un camino para seguir avanzando. Cuando hay consenso, creo que es mucho más fácil que las estructuras se consoliden. Y esto me parece importante porque si el diálogo social se queda en el ámbito formal, de yo te escucho y hago lo que yo quiero, lo que acaba generando es que la legitimidad la tiene cada gobierno que llega. Entonces, el gobierno de ahora del Botanic puede hacer una serie de decisiones, si eso no está basado en el consenso, si no está basado en que se ha producido un ámbito formal de escucha, pero no hay un ánimo de buscar en el fondo el acuerdo. Cuando venga el nuevo gobierno tomará las decisiones que quiera y estará en su legitimidad. ¿Qué es lo que le da fuerza? El consenso. Cuando algo está consensuado y se ha consensuado entre las partes, es muy difícil que el que venga las quiera cambiar. Y si las quiere cambiar, es mucho más difícil que lo pueda hacer. Por lo tanto, yo lo digo como experiencia y he puesto en valor perfectamente, creo que ha quedado bastante claro el compromiso y el valor, pero cuando la administración... y yo sí lo he notado algunas veces. Si el papel de la administración no coincide mucho, a lo mejor, con planteamientos que teníamos nosotros y se queda en el diálogo formal, ahora puede pasar que en otros contextos, con otras administraciones, la política de la administración sea otra. Y eso nos frustre, porque digamos, es que no se está haciendo caso al diálogo social. Yo he hecho muchas propuestas y me han escuchado algunas sí y otras no. Y esto lo asume uno deportivamente. Pero creo que el consenso, vuelvo a insistir, es la herramienta, porque el diálogo es el camino, pero el consenso debería ser el objetivo, ¿no? Como fortaleza. Y bueno, ha sido un trabajo agotador. Yo he visto, como decía antes, a Ana Belén e Isabel cuadrando agenda porque había tantas mesas abiertas al mismo tiempo que no daba ya para ir a unas y a otras, ¿no? Y hay que reconocer también el esfuerzo. Pero vuelvo a insistir, es muy importante que busquemos el consenso, que vayamos siempre con la mentalidad abierta para encontrarlo y que eso nos dará más fuerza frente al papel que pueda tener el gobierno en un momento u otro, que sea verdaderamente el que se plantea en ese ámbito de concertación, que vuelvo a insistir, es donde creo que tenemos que llegar.
Gracias, apostamos todos por el consenso, sí. Pues, y para finalizar esta ronda de intervenciones, doy la palabra a Pilar. Sí, bueno, pues yo me sumo a lo que habéis ido comentando, haciendo mucho hincapié en que la clave está en la voluntad y la calidad de las personas que intervienen en ese diálogo social, que son elegidas para representar a las diferentes partes. Y en ese sentido, yo creo que hay confianza, vamos, yo tengo fe en las personas, confianza, ¿no? Fe en el hombre, confianza en el hombre, en la sensatez, en que dejan de lado, digamos, o anteponen el interés general y buscan soluciones intermedias en las que, lógicamente, hay que posponer, a lo mejor en algunos casos, determinados objetivos o determinadas soluciones que también con el tiempo a lo mejor se pueden llegar a alcanzar, y trabajando sobre todo por ejercer ese liderazgo de sus partes, ¿no? de una manera responsable y buscando, ante todo, ese equilibrio que nos va a permitir que las decisiones que se tomen sean estables y perduren en el tiempo, ¿no? Y por encima, ya digo, de lo coyuntural, que en muchas ocasiones también puede condicionar a las partes, ¿no? Bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias. Y hemos cuadrado el tiempo. Pero, sí, Isabel. Y si me permites, por hacer una puntualización, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha hablado en la mesa, pero quiero aclarar, porque yo, por lo menos yo entiendo, y si no me decís, pero cuando decimos interés general no velamos solamente y exclusivamente por los contextos mayoritarios. El interés general también hace atención a los contextos minoritarios, como puede ser pues la parte de mayores, por ejemplo, o puede ser los niños tutelados, que también son menos, o las mujeres violencias de género, o la parte de inmigración, o puede ser, no sé, aquí también la representación de la Fundación Gitana. Quiero decir, no nos referimos a que nos olvidamos de los contextos minoritarios, sino velamos por todo lo genérico, que me ha encantado la parte de ética, porque ahí está la ética y los valores reales, ¿no? No es en cuestión general es lo inclusivo, cuando se hacen políticas inclusivas que suman, en el que hay una diversidad maravillosa. Mira, ahora este mes estamos en la campaña esta de LGTBI y es maravilloso que haya tanta diversidad también, que nos respetemos las personas unas a otras, independientemente de quiénes seamos, a quién amamos, de nuestro color de piel, de nuestro color de pelo, de si somos más altos, más bajos o si trabajamos aquí o allá. Quiero decir, para mí es importante hacer esta puntualización, porque velar por el interés general es velar por todas las personas y que lleguemos a la sociedad y a la ciudadanía para favorecer una vida más digna y mejor, ¿no? Entonces, quería hacer esa puntualización, que para mí, si alguien quiere agregar algo más, pero para mí es importante que sepamos esto, que no nos estamos refiriendo a lo que quiera la mayoría. La mayoría, por ejemplo, ha votado en un gobierno en el que vamos a estar ahora, y está bien y hay que respetarlo porque eso es la democracia, pero que velemos realmente por un interés general para toda la ciudadanía, para hacer una sociedad mejor. Gracias. Gracias a ti, Isabel. Pues vamos en tiempo. Muchísimas gracias a los 6 por participar con la ilusión que habéis participado. Y bueno, no me queda nada más que cerrar esta mesa. Dar la palabra a la patita de la Administración. Tenemos aquí a la directora general de Coordinación de Diálogo Social de Presidencia de la Generalitat, doña Zulima Pérez Iseguí, a la que doy la bienvenida, le cedo la palabra y la invito a que clausure esta jornada. Ahora.
Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias por contar con nosotros para clausurar esta jornada que a mí me hace una especial ilusión. Y me hace una especial ilusión porque cuando me lo comunicó Mónica, que desde la cátedra, desde la nueva cátedra de diálogo social, que es una cátedra creada en la que participan todas las universidades públicas valencianas para el fomento, para el estudio, para poder poner en valor un activo que tenemos como es el diálogo social. Cuando me dijo que íbamos a participar en la entrega, en la clausura y en la presentación del anuario de corresponsables, me hizo una especial ilusión y sobre todo por todo lo que me ha unido a mí a corresponsables durante todos estos años. La primera de las actuaciones o de los sitios que ocupé en la Administración hace 8 años fue como secretaria autonómica de responsabilidad social. Y fui además donde tuve la ocasión de conocer a muchos de las personas que hoy estáis aquí, a muchas de las organizaciones, a DIRSE, a José María, que además fue, junto con la patronal valenciana, muy beligerante para poder cambiar, a la Fundación Etnor, a muchos de los que estáis aquí, que habéis participado con la Consellería en su momento, desde el ámbito tanto de la cooperación como de la responsabilidad social, pues para cambiar una situación que era en la que nos encontrábamos, que era de qué manera se percibían tanto a la política como las empresas, de qué manera podíamos revertir la percepción que se tenía sobre que tanto los políticos como las empresas éramos corruptos. Y era una cosa que ahora parece muy lejana, pero que hace 8 años estaba instaurada en el ideario colectivo y que venía a perjudicar sobre todo la posición que teníamos la Administración valenciana y la posición que tenían las empresas valencianas frente a la competitividad con otros. Y eso lo hicimos todos y todas juntas, el revertir esa situación. Y yo creo que toda la gente, mucha de la gente que estáis aquí, habéis tenido un papel muy importante para que esa percepción cambiara y para que pasásemos a ser percibidos como la tierra de la corrupción a pasar a ser percibidos como una tierra de oportunidades en donde se genera inversión, en la cual la ética está presente y el diálogo está presente en cada una de nuestras actuaciones. Por lo tanto, gracias, en primer lugar, por todo el trabajo hecho y por todo el trabajo conseguido, tanto en el ámbito de la responsabilidad social y de la implementación de esas políticas públicas, como también en el ámbito del diálogo social. Y bueno, me permite sobre todo hacer un poco de balance, para poner en valor esas cosas que hemos hecho. Muchas de ellas se han dicho hoy aquí, muchas se han dicho también durante toda la jornada. Ha hecho referencia también el director general anteriormente en su inauguración a muchas de las cuestiones que como Administración hemos hecho, porque hemos sido referentes en 2 ámbitos fundamentales. Hemos sido referentes en materia de responsabilidad social y hemos sido referentes en materia de diálogo social. Y nos ha costado mucho y lo hemos hecho entre todas y todos. Y digo que nos ha costado mucho porque cambiar concepciones es muy complicado. Es decir, al final es la percepción que uno tiene del otro. Es como cuando pues una persona te falla por cualquier cuestión, tienes que volver a confiar en esa persona. Y volver a ganarse la confianza de los ciudadanos, volver a ganarse la confianza de los sectores económicos, pues ha tenido y ha traído su complicación. Como se ha dicho también en esta jornada, en el año 2018, una de nuestras actuaciones fue regular en el ámbito de la Comunitat Valenciana la responsabilidad social, en el ámbito de nuestras competencias. Esto hizo que, bueno, esta ley lo que venía sobre todo a regular era el compromiso de la Administración con la responsabilidad social como empresa o como entidad aplicada a nosotros mismos. Y por otro lado, lo que venía también es hacer fomento de la responsabilidad social en las empresas. El panorama que nosotros nos encontramos en relación con la percepción de las empresas en relación con la responsabilidad social, el panorama actual ha cambiado muchísimo. 8 años han hecho que nuestras empresas, no solo por la Ley de Responsabilidad Social, ha sido una política yo creo que cambiante en el mundo en general, pero nosotros hemos puesto nuestro granito de arena y nuestro empuje,
También la Agenda 2030 ha incidido, yo creo, para poder hacer ese cambio, pero el panorama ha cambiado muchísimo. De las primeras reuniones en las que, sobre todo, las empresas y el mundo empresarial ponía el acento en «pero es que es voluntaria», en la voluntariedad de la misma, a darnos cuenta, todos y todas, de que es un valor. Ya pocas empresas piensan que ser socialmente responsables, que apostar por la sostenibilidad, que apostar por la ética empresarial, que apostar por ese tipo de valores no va a tener repercusión en su cuenta de resultados, porque lo va a tener. Y por lo tanto yo creo que ese ha sido un avance fundamental. Y hemos tenido muchos problemas también a la hora de aplicar la ley de desarrollar la ley de responsabilidad social. La ley de responsabilidad social tiene diferentes apartados. Un primer apartado, pues cita, van a ser cuáles son los principios que guían la responsabilidad social en cada uno de los sectores. Nosotros la considerábamos como una cuestión transversal y, por lo tanto, como Administración, desde los diferentes sectores, desde nuestras diferentes competencias, podían tener una determinada repercusión. En un segundo lugar, se habla de la responsabilidad social de la Administración y, además, de qué manera podemos hacer para tener incidencia. Una de las cuestiones fundamentales en este apartado fue la contratación pública socialmente responsable. Y este fue un apartado, además, que se pactó en su momento con los sindicatos mayoritarios para poner sobre la mesa dos cosas que pone la ley y que después voy a deciros cuáles son los problemas y cómo también desde el diálogo social hemos podido solucionarlos. En un primer momento, bueno, se pactó tanto la inclusión de cláusulas laborales y sociales, cuando se estaba haciendo todavía no estaba vigente la ley de contratos del sector público, que evidentemente ayudó mucho en este aspecto, y por otro lado, la subrogación de los trabajadores en la administración pública para aquellas empresas que contratan o que tenían contratos con la administración. Dos cuestiones que a la vista parecen fáciles, reguladas en la ley y que en el momento de empezar a aplicarlas y de poder aplicarlas hemos encontrado muchísimos problemas, sobre todo internos. Uno de ellos, bueno, fundamentalmente, vienen ocasionados por, yo creo que en un primer momento, por la manera de pensar que tiene la Administración, es decir, lo que supone para la Administración y para quien tiene que ponerlo en marcha, que son los funcionarios, porque en la contratación pública, la parte política, no entramos en las mesas de contratación, sino que son los funcionarios los que tienen que estar ahí, y evidentemente aplicar esas cláusulas sociales complica mucho la contratación. Cuando en un primer momento era únicamente una cuestión de precio, pues es muy sencillo saber cuál es la plica que va a ganar. Cuando empiezan a incluirse otros factores basados en la sostenibilidad, pues evidentemente empieza a complicarse un poco más la cosa y hay que empezar a cambiar mentalidades y hay que empezar a saber de qué manera se va a hacer o cómo lo vamos a hacer. Eso ha costado mucho. Ya ha costado también la parte de la subrogación, que no se ha aplicado hasta hace muy poco, porque se pusieron sobre la mesa dos argumentos. El primero de ellos es que la Administración valenciana no tenía competencia para poder regular condiciones laborales y, entre otras cosas, la subrogación, porque era materia del Estatuto de los Trabajadores y, por lo tanto, era materia estatal. Eso lo decían algunos, una cierta parte. Y una segunda parte no dejaban su aplicación por el hecho de que todavía no existía un desarrollo reglamentario para ver de qué manera podíamos aplicar esa subrogación y que, por lo tanto, tampoco podíamos aplicarla. Durante este tiempo estábamos viendo cómo un pacto al que llegamos con los sindicatos no se estaba cumpliendo por falta de desarrollo normativo y por determinados factores. Una de las cuestiones fundamentales fue la implicación tanto de la patronal valenciana como de los sindicatos mayoritarios para poder ponerlo en marcha. Y se hizo a través utilizamos una cosa bastante innovadora, que es el acuerdo de materias concretas para la mejora de la economía y el empleo de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo se hizo?
Fundamentalmente, se reenvió al ámbito de la negociación colectiva. Lo que dice la norma, hablando así un poquito claro y raso, sin entrar mucho a terminología jurídica, es que la subrogación de los trabajadores se puede producir o bien porque una norma, una ley, te diga que tienes que subrogarlos, o bien porque los convenios colectivos del sector marquen que existe subrogación en el mismo y, por lo tanto, nosotros tengamos que aplicarla. Lo que hicieron sindicatos y patronal, con el auspicio de la Generalitat Valenciana, porque nosotros no somos firmantes de este tipo de acuerdos, es acordar que ese tipo de negociación se podría producir a través de un instrumento que está en el artículo 83.3 del Estatuto de los Trabajadores, que permite a los sindicatos y a la patronal hacer acuerdos de materias concretas que tienen un valor de convenio. Sabéis que, bueno, los que seáis de derecho sabéis que los convenios en el ámbito del derecho del trabajo tienen un valor, son fuente del derecho y además tienen muchas veces valor de ley. Por lo tanto, pues fue un impulso fundamental hecho desde el diálogo social y que incide de una manera clara en el ámbito de la responsabilidad social y en el desarrollo de la ley de responsabilidad social. Para no alargarme mucho más, me gustaría, en el ámbito de la responsabilidad social al menos, sí que me gustaría poner en valor el papel del diálogo social durante todo este tiempo. Y el papel del diálogo... Y el papel del diálogo social ha sido fundamental para la gestión de políticas públicas en los últimos 4 años sobre todo, también antes, pero una de las cosas que ha cambiado es que nosotros hemos considerado como Gobierno el diálogo social como un modelo de gestión de las políticas públicas. Hemos introducido, una de las cosas que se hizo es sacar el diálogo social del ámbito que está, al que normalmente está reservado, que es el ámbito del derecho de trabajo, de las relaciones laborales. Es un ámbito mucho más estricto, teniendo en cuenta que todos aquellos acuerdos que afecten a las empresas o que afecten a los trabajadores tienen una incidencia fundamental en todas las personas. Y, por lo tanto, lo recogimos con carácter transversal y pusimos la Dirección General de Coordinación del Diálogo Social en presidencia de la Generalitat, dependiente del presidente. Nunca pensábamos que nos iba a servir tanto, y nos sirvió tanto desde la desgracia. Desde la desgracia quiero decir que con esto y en esta legislatura hemos pasado momentos muy difíciles porque hemos tenido que gestionar de la mejor manera que hemos podido una situación a la que nadie pensábamos que podíamos llegar, como ha sido la pandemia. Llegó la pandemia y el diálogo social se puso en valor. Se puso en valor porque tanto los sindicatos como la patronal han estado al lado de la Generalitat Valenciana tomando decisiones. Y ha sido importante porque nosotros creemos que las decisiones que se toman en esos momentos tenían que ser pues, lo más duraderas posibles. Lo ha dicho antes José María, que hay que poner las luces largas y más en los momentos en los que necesitamos reconstruir. Hicimos un primer acuerdo además de que durante la pandemia hicimos constantes reuniones para que nos avisaran o para que viésemos cuáles eran los problemas que estaban teniendo tanto las empresas que estaban cerradas y los trabajadores que estaban en ERTE, como las empresas que seguían funcionando. Hubo una parte de actividad que nunca cesó. Pero esas empresas podían tener problemas de suministro, podían tener otro tipo de problemas, o problemas, por ejemplo, que nos encontramos para que los trabajadores pudiesen llegar a determinadas empresas, porque hay gente que comparte coche. En ese momento no se podía compartir coche. Una cuestión que incidía totalmente en poder llegar al trabajo o no. Muchísima fue la casuística, pero nos permitía tener un cauce en el que nos enterábamos muy rápidamente de cuáles eran los problemas y además solucionábamos muy rápidamente estos problemas. Por lo tanto, fue un valor innegable. Fue un valor innegable las primeras actuaciones en relación con las ayudas a los trabajadores en ERTE y a los autónomos, a las personas autónomas que habían cerrado sus negocios y que estaban en su casa sin poder, además, trabajar. Por lo tanto, fue importante en ese momento más difícil y cuando empezamos a salir de la situación pandémica fue casi todavía mejor. Una de las cuestiones fundamentales
que tuvimos en cuenta es que había que poner las luces largas. Es que íbamos de una situación difícil, ver y analizar cuáles eran las cosas cuáles eran nuestras debilidades para poder hacer frente a las mismas y poder salir mejor de una situación difícil. Si estábamos en una situación difícil, ver cuáles eran nuestros problemas y poder además superarlos y ser mucho más competitivos. A partir de ahí, y a través de un informe del Instituto Valenciano, del IBIE, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que marcaba una serie de pautas, creamos 3 mesas en 3 sectores distintas. Una con carácter político en el ámbito de les Corts Valencianes, en las cuales hicieron un informe que aprobó todo el arco político, con excepción únicamente de Vox. Y después otro en el ámbito interadministrativo, con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, las diputaciones provinciales y también los municipios, en el cual también se veía de qué manera, o se determinaba de qué manera los ayuntamientos podían aportar para salvar o para salir más reforzados de esta situación. Y después un tercer acuerdo, que fue el más grande, que es el Alsemnos del ámbito del diálogo social. Fue el más grande porque ya lo han contado un poco mis compañeros. Fue una absoluta locura porque generamos cuatro grandes mesas con 12 grupos de trabajo en los cuales estaban implicados todos los consellers, que había que gestionar agendas de consellers con agendas de toda la gente que participaba, con una media de unas 6 reuniones por cada grupo de trabajo, más las mesas generales, más la mesa de diálogo. Fue un trabajo ingente y participó muchísima gente, es decir, tanto por parte de los sindicatos como de la administración, participó casi toda la administración, y por parte de los sindicatos y de la patronal, pues participó muchísima gente. En el ámbito de la patronal, que siempre cambiaban mucho más de gente, siempre suele decir su presidente que participaron casi 800 personas de la patronal. Pero sí que es cierto que iban cambiando en cada grupo de trabajo muchas las personas que iban, dando un carácter muy transversal de todo aquello que se hacía. Por ejemplo, en la cadena agroalimentaria participaron miembros de la patronal que iban desde los labradores, es decir, desde la producción del producto hasta Mercadona, es decir, hasta la comercialización del mismo. Por lo tanto, fue, como ya he dicho, muy transversal y tiene el valor fundamental, que también se ha dicho antes, de ser un acuerdo realizado con la vista puesta al futuro. Un acuerdo consensuado, en la que partidos políticos que van a estar después en el Gobierno también han participado en el ámbito del les Corts y que, por lo tanto, espero que sea un acuerdo perdurable en el tiempo y que, aunque algunos de los actores que llegamos a ese acuerdo ya no estemos en la siguiente legislatura, sí que se haga valer todo aquello acordado, porque es una hoja de ruta que permite y que está permitiendo a la Comunitat Valenciana, ha permitido salir a la crisis a la Comunitat Valenciana de una manera muy rápida, tener bastantes buenos resultados. De hecho, actualmente los indicadores económicos en la Comunitat Valenciana son unos indicadores buenos, bastante buenos, nunca seamos triunfalistas, pero sí que es cierto que hemos conseguido remontar de una manera distinta a la de otros momentos de crisis la situación generada aquí. Por lo tanto, además de este gran acuerdo, hemos alcanzado también otros acuerdos importantes, tanto en el Resistir Plus para aquellas empresas que se mantuvieron cerradas durante el periodo pospandémico, como por ejemplo también las medidas contra la inflación en el ámbito del Plan Reactiva. Acabo ya, porque si no estaría mucho tiempo además hablando sobre la materia, agradeciendo otra vez el trabajo realizado, el esfuerzo que realizaron todas y todos, que desde las diferentes posturas entre sindicatos y patronal y administración pudimos convergir en medidas que eran muy concretas
y que sobre todo hacen que la sociedad pueda avanzar y que podamos mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas valencianas. Por lo tanto, gracias por vuestra altura de miras siempre y nada, que se mantenga el trabajo. Gracias. Sí, pasad. Sí, ahora hacemos una pequeña foto de despedida y ahora llamaré, lo que muchos sabéis, a los aliados para hacer una foto final y bueno, entregaros también el reconocimiento de apoyar a corresponsables. Muchísimas gracias. Y antes de nada, bueno, primero agradecer a la mesa, agradecer a todos los que habéis participado en esta jornada. Ha sido una jornada pues tocando muchos puntos de vista, hablando desde muchos lados, ¿no?, interesantes, también desde patronal, sindicatos, empresas, ¿no?, también con el apoyo también de la Generalitat, porque estas cosas tienen que ser, ¿no?, entre todos, ¿no? De ahí hablamos también de la corresponsabilidad. Y para antes de despedir este evento, que agradecemos de verdad que la asistencia del público y sobre todo el seguimiento en redes, que no he podido mirar la última cifra, pero la última que he comentado eran 38.000 usuarios que han pasado por online. Pues antes de nada quería llamar también a organizaciones con las que colaboramos y que también tienen presencia hoy aquí, para también hacerles entrega de este detalle, de este anuario con una sobrecubierta especial personalizada. Para empezar, llamo aquí a Cristina del Comité Antisida de Valencia, también a Teresa Cordente de Fundación Randstad, Arantxa García de Comité Español de ACNUR, Pilar Herrero de la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat, Angélica Alarcón de Grupo Rivera Salud, Carolina Martínez de Farmamundi, Vanessa Blanc de Mercadona, Arantxa García Ruiz de Fundación Músicos por la Salud. Quedaos por aquí que ahora nos hagamos la foto. Sandra Colomé de Integra, MGSI de Valencia. Gerardo Guerrero de Metro Bacesa, que no coge el nombre de Almudena Cano. Y por último, Mónica Gassén de la UOC. ¿Podéis poneros por aquí para la foto, por favor? Todos juntos. Y luego, cuando acabamos de hacer esta foto, todos los que habéis participado en la jornada, que aún estéis aquí, hacemos la foto final de conjunto, que le daremos un buen trabajo al fotógrafo luego. Muchas gracias. Quedaos por aquí, quedaos por aquí. Por favor, todos los que habéis participado en las mesas que se les ha entregado el anuario con la portada y demás, podéis sumaros y hacemos una foto final del conjunto de todos. Y ya no os molesto más. De verdad, muchas gracias a todos.